Señores, nos encontramos en un nuevo video y hace unos días hicimos un video, una serie de un video que queríamos mostrar dos proyectos que usted necesita obligatoriamente tenerlo en su cartera de propiedades. Ya mostramos el uno, pero el video se hizo muy largo y necesitábamos mostrar el segundo proyecto que era necesario que usted lo vea. Pero antes de empezar este video, yo quiero que usted vea por qué usted tiene que tener este proyecto en su cartera de propiedades. Mire esto. Este proyecto, señores, se llama The Beach y hoy le voy a estar presentando varias unidades listas y unidades que van a estar en construcción para este año 2027 y 2028. Si usted quiere mayor información o quiere conocer un poquito más de qué voy a hablar en este segundo proyecto que tiene que tenerlo obligatorio en su cartera de propiedades, quédese hasta el final. Recuerde suscribirse, darle like y compartir, así que vamos arriba. Ok, señores, entonces empecemos. Yo le dije que nos encontramos The Beach. The Beach es un proyecto que se encuentra en City Place. Nosotros estuvimos haciendo un video donde dijimos cuáles son dos proyectos que yo entiendo que usted debería de tener en su cartera de propiedades por miles de razones. Lo primero fue que nosotros en la primera parte nosotros explicamos qué está sucediendo en City Place, qué pasó, qué está sucediendo y qué va a pasar y por qué ahora usted no debería de esperar que suceda, que espere más el tiempo, porque lo que se está desarrollando va a multiplicar los precios de las propiedades en la que usted compre en esta. O sea, ahora usted está comprando en $10, es 100% seguro que usted va a tener una propiedad que va a costar $20 o $25, a diferencia de los $10. Estamos hablando que va a ser $15. Lo estoy poniendo en montos básicos para que usted me entienda un poquito. Entonces, The Beach es un proyecto que ya tiene varios años. Este proyecto es un Crystal Lagoon. Tenemos de soles y mares, lo tengo aquí, señores, que son muchos edificios, son 26 edificios, son 14 soles, 12 mares. Entonces tenemos apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones. Los de una habitación ya se acabaron, solamente nos quedan de 2 y de 3 habitaciones y hay unos más pequeños, otros más grandes. Yo le voy a estar hablando al final del video cuáles son los precios de los de 2 y los de 3. Aquí solamente nos quedan unas 14 unidades disponibles. Entonces, algo importante que usted tiene que mencionar, venga por favor para que usted disfrute un poquito. Aquí tenemos un sinnúmero de amenidades que voy a estar diciendo durante el video, pero algo importante, señores, es que The Beach es el primer proyecto, o actualmente es el único proyecto Crystal Lagoon que tiene un tratamiento especial, esta piscina, ¿verdad? Porque es una piscina con un concepto tipo playa, porque esta arena que usted está viendo es arena natural. Entonces estamos hablando que tiene un tratamiento y tiene la marca del Crystal Lagoon, que voy a estar dejando aquí. ¿Qué significa Crystal Lagoon? Para que usted tenga un poquito de idea de por qué este proyecto fue tan apetecible en el momento que salió en construcción, señor, y ahora la gente se quiere dar en el pie cada vez que algunas de las personas se retiraron del proyecto y vemos cómo mucha gente ha alcanzado un tema de plusvalía impresionante y cómo todavía la zona ni se ha desarrollado. Entonces, una de las cosas que me gusta, que bueno, en estos días entregamos a unos cubanos que viven en Canadá y ellos van a venir cada 6 meses. Algo importante mencionar es que allá al fondo, que usted ve, tenemos un edificio tipo palmera que vamos a tener un condotel. Ahí también pudimos tener la opción de que propietarios compraran sus unidades y puedan rentarla a través de todo lo que es el manejo de The Beach. Entonces, todo esto es lo que tenemos. Allá al fondo tenemos áreas sociales. Aquí vamos a tener áreas de juegos para niños. Tenemos el bar que actualmente ya está funcionando y me dicen que hacen una comida exquisita. Estamos hablando que tenemos 26 edificios entre sol y mares, tenemos 18 en arena. Entonces, ¿qué hizo el desarrollador? El desarrollador compró un lote bastante amplio y lo que hizo fue, dijo, yo voy a desarrollar dos tipos de productos totalmente distintos, aunque con la idea de que usted pueda disfrutar todos del mismo Crystal Lagoon. Entonces, tenemos 28 edificios que son como los más grandes y ya están mirando al Crystal Lagoon, ¿verdad? Y tenemos 18 edificios que son lo que usted ve aquí. Eso es arena. Entonces, en arena, el que compre ahí puede visitar el Crystal Lagoon sin ningún tipo de problema porque está dentro del mismo complejo de The Beach. La familia es The Beach, aunque tenemos soles y mares, que tenemos 16 o 14 unidades disponibles, que eso es para usted comprar de inmediato, buscar el financiamiento, tenemos el título. Algo importante, señores, que tenemos tax free, son 15 años sin pagar impuestos, y tenemos también los arenas, que todos los apartamentos están mirando a piscinas. Entonces, algo importante, señores, que hay que mencionar, es que los apartamentos vienen
vienen con línea blanca y vienen con aires acondicionados. Entonces ahora yo le voy a dejar un apartamento de los que están mirando aquí a la playa para que usted vea ese encanto. Por favor, disfrútelo. Déjeme un comentario, déle un like, comente y comparta y disfrute este apartamento de 2 habitaciones aquí mirando a la piscina o de 3 habitaciones. Vamos arriba, señores. Señores, el sol está bueno. Entonces, señores, le decía que vamos a tener aquí en The Beach. Vamos a tener laguna de cristal, que es el Crystal Lagoon. Usted va a poder hacer kayak. Vamos a tener el bar, que ya lo vimos. Entonces, aparte de eso, vamos a tener gimnasio, cancha de tenis, pádel, pickleball y voleibol. Tenemos seguridad 24 horas. Y también tenemos aquí lavandería, mini mercado, vamos a tener zona comercial y administración de propiedades en caso de que usted compre aquí. Algo importante, señores, mencionar es que los parqueos no son asignados. Aquí hay parqueos de más. Señores, parqueo de más, llévese de mí. Vamos ahora a mostrarle un poquito el alrededor de los proyectos de Sol y Mares antes de que nosotros vayamos al apartamento modelo de arena. Y también quiero que usted vea cómo se siente The Beach. Este proyecto yo lo veo igual que el de City Place, que le dije en el video anterior. Por favor, si usted no ha visto, vaya y véalo, que es un proyecto muy de inversión, el concepto es muy dinámico, hay muchos locales comerciales y demás. Este proyecto a mí me gusta mucho también para un tema de renta a largo plazo y también para usted hacer Airbnb, porque desde que la gente ve esa playa, señores, es una locura. Es una locura, señores. De que uno ve esa playa, uno se vuelve loco. Y levantarse en la mañana, en la tarde, ver esa playa, ese azul, usted no se imagina lo que le hace eso al cerebro. Mire cómo están adoquinadas o con adoquines el tema de los parqueos. Mire cómo está todo. Las terminaciones son... Esto tiene un nivel de terminación. Mire, algo que me gusta mucho de The Beach es que cuando usted sale, miren cómo tenemos 2 vías, una de entrada y una de salida. Lo ancho, es suficiente espacio para 2 vehículos. La seguridad es súper, hiper, mega buena. Es más, mire aquí, nosotros hicimos una entrega hace unos días donde explicamos cómo usted puede recibir y todo. Así que yo le voy a dejar aquí, justamente ahora, le va a estar saliendo una recomendación de ese video que entregamos a unos señores de 77 y 72 años que se vinieron a retirar para acá. Y bueno, ellos van a estar viniendo 6 meses en el año, va a vivir aquí cuando es el tiempo de frío en Canadá y luego se van a ir en verano para su país. Entonces, señores, si ustedes ven ese video ahí, que ustedes van a decir, no, definitivamente, señores, esto es un proyectazo, Quédese ahí, espérese, en la seguridad. Gracias, hermano. Entonces, ahora vamos a ir al apartamento modelo para que usted vea todo. Señores, por favor, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Todo esto lo estamos haciendo por ustedes y para ustedes. Vamos arriba, señores. Ok, señores, entonces como les venía diciendo, miren, esos son los bloques arenas. Entonces vengan para que veamos el apartamento modelo. Es importante mencionar que los bloques arena, la particularidad que va a tener, y al final les voy a decir algo, es que todos los bloques son así, son 2 edificios, uno así, uno aquí, y todos convergen mirando a piscina. Una de las cosas que me gusta, señores, es que los bloques, todos, no hay una, porque hay veces que uno va a proyecto y elige una unidad. Aquí la diferencia va a ser el sol donde muere y va a ser el nivel que usted elija. Eso básicamente va a ser, y la fecha de entrega. Pero al final de cuentas todos van a tener vista a piscina. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ir al apartamento modelo del bloque arena, que es donde más hay unidades disponibles, y también usted tiene tiempo todavía para flexibilizar, porque la mayoría de unidades que están mirando a la playa, lógicamente ya están listas. Entonces si usted todavía no tiene todos los fondos, quizás no tiene esa flexibilidad para el tema de pagar. Vamos arriba, señor. Este
estos son de los bloques arena. Todos los bloques arena, lo único que cambian es que uno es de una habitación, otros son de 2 y otros son de 3. Es importante mencionar que tanto en los de 2 habitaciones como en los de 3 tenemos dos opciones. Tenemos uno más pequeño y uno más grande. Le voy a estar hablando de los precios en breve. Aquí tenemos 85 metros, pero también tenemos uno de 100 metros o de 110 metros. Entonces, le voy a estar dando los precios distintos para que usted tenga. Entonces, básicamente, venga por aquí. Usted entra aquí, encontramos la cocina con la isleta, tenemos el comedor, tenemos la sala y el balcón. Entonces, cuando usted viene aquí, tenemos una habitación con su baño, pero es un Jack and Jill, significa que usted puede acceder desde el comedor como desde la habitación. Y entonces aquí, cerca del balcón, tenemos esta habitación principal con el closet aquí y el baño. Entonces, vamos a verlo en vivo. Entonces, recuerden que entramos, ¿verdad? Ah, miren esto, wow, esto sí está chévere. Miren aquí, esto fue lo que yo le explicaba en el primer video, donde ahí aparecía todas las cosas. No sé si recuerdan, fuimos a este primer proyecto y ahora mismo estamos aquí. Entonces, básicamente aquí usted puede ver el proyecto que está frente al Crystal Lagoon y aquí los bloques de arena que van estos y estos. Entonces, aquí, miren aquí tenemos todo. Aquí viene un condotel, todos esos son los bloques Sol y Mare, mini mercado, lavandería y gimnasio. Tenemos el bloque de arena, son 2 bloques en total. Si usted ve, la diferencia es que uno van a estar quizá más distantes de eso, pero al final de cuentas es lo mismo, pero todos van a converger, todos van a tener la misma vista y es vista a esta piscina. Es más, los bloques que tenemos aquí y los bloques que tenemos aquí van también a tener vista a la piscina. La diferencia va a estar en cuáles van a estar mirando a que cuando el sol muere en el oeste te dé el sol en la tarde, o cuáles van a estar mirando a que el sol muera en el este. Entonces, eso. Entonces, vamos a ver, vamos a aprovechar. Por favor, recuerde suscribirse, darle like y compartir. Los apartamentos incluyen estufa, aire acondicionado, nevera, lavadora, secadora, extractor y calentador. Entonces, estas son las amenidades: private beach, rooftop bar, minuto, puede ser 100 minutos, un poquito más, seguridad, property manager, local mini market, sport, área arena pool, palmera, infinity pool, que son los de kids playground, shopping, private gym, pool house, snack bar, lagoon kayak, dry cleaning, sport bar y un espacio social. Entonces, aquí tenemos 26 edificios, ¿verdad? Todavía no quedan unidades disponibles aquí y yo voy a estar hablando de cuáles son las unidades disponibles. Y aquí tenemos 18 apartamentos en todo lo que tiene que ver. Aquí tenemos el área deportiva, aquí tenemos el área de juego, aquí tenemos el bar y la playa, que por cierto, uno de los clientes de nosotros, que subimos en estos días unos clientes de 77 y 72 años que compraron aquí, señores, me dijeron que el restaurante, el bar en la playa es buenísimo. Entonces, vamos arriba. Señores, esto es lo que tenemos. Estas es las terminaciones de arena. Automáticamente usted viene aquí. Recuerde que estos son de 86 metros. Tenemos este espacio. Aquí cabe perfectamente una king size sin ningún tipo de problema. Y tenemos un acceso al baño. El baño tiene un buen espacio. Mírenme yo aquí adentro. Esto es algo que hay que tomarlo en cuenta. Las griferías son 1A. Las terminaciones son exquisitas. Entonces, miren aquí todo lo que es la sala. Entonces, miren por aquí, por favor, vengan por aquí. Vengan a ver el balcón. Qué amplio. Este es el balcón de los de arena. Tenemos un muy buen espacio. Algo importante mencionar es que todos estos apartamentos son tax free. Todos. Ven aquí. Esta es la habitación principal. Y miren el baño. Es exactamente el mismo baño del otro. Ok, señores, vamos entonces con el tema de los planes de pago y los precios. En primer lugar, por favor, dejen aquí en la caja de comentarios qué les pareció todo esto que vimos, señores. Esto está exquisito, pero usted tiene que venir. Usted tiene que venir para que viva esto. Por eso yo le digo que sí o sí, en el primer video comenzamos diciendo que son uno de estos dos proyectos que usted debería de tenerlo en la cartera sí o sí de sus propiedades. Tiene que tenerlo. Y usted tiene que venir para que usted vea lo que yo le estoy diciendo. Porque en video es verdad que se ve chévere, se ve chulo,
pero tiene que venir y los precios van subiendo a medida que se vaya desarrollando todo esto, de todo lo que hablamos en el primer video. Si usted no ha visto el primer video, como le decía hace un ratito, vuelva y véalo para que usted tenga un poquito de contexto de todo lo que hemos estado hablando, porque no quisimos alargarlo tanto, porque iban a ser 30, 40 minutos, una serie de Netflix. Y es verdad, somos el Netflix inmobiliario, pues tenemos que llevarlo suave a ustedes. Señores, Arena, que es en el bloque que estamos, y vamos luego ahora a Sol y Mar. Entonces, Arena tenemos de 1, 2 habitaciones. Entonces, en Arena, lo tengo aquí, los Arenas de una habitación tienen 65 metros, valen $170,500. Tax free, y viene con el tema de la línea blanca, con lo que comenté. Los de 2 habitaciones en Arena valen $224,000, que es exactamente lo que usted acaba de ver. Esto que usted acaba de ver en los bloques de allí mirando piscina valen $224,000. Ahora bien, si fueran 100 metros, costaría un poquito más. Tenemos, creo que también de 3 habitaciones disponibles. Aquí no lo tengo, llámeme o déjalo aquí en la caja de comentarios y les respondo por el comentario. Entonces, vámonos ahora a los bloques que están mirando a la playa. Estos bloques que están mirando a la playa, que fue por donde empezamos nosotros, el precio más económico de los de 2 habitaciones, el más pequeño, que son 114 metros, vale $295,800. Señores, estamos hablando que usted por casi $300,000 usted tiene un apartamento mirando. Y señores, eso es impresionante. Bueno, usted vio el video aquí. Eso es impresionante. Eso hay que vivirlo para que usted lo pueda entender. Entonces, señores, si usted quiere mayor información, llame a los números que aparecen en pantalla. Tiene que tenerlo. No es que está en opción, es que usted tiene que tener uno de estos 2 proyectos, sea City Place o The Beach, una unidad. Si quiere mayor información, llama a los números que aparecen en pantalla. Todo esto lo hacemos por ustedes y para ustedes. Y sobre todo, para la gloria de Dios, para que juntos hagamos mejores inversiones. Nos vemos en la próxima.